Y bueno, tenemos a nuestra psicóloga Sheila Hernández, que da asesorías infantiles y maternas también. Entonces, bueno, aprovechando, Sheila tiene una maestría en psicología gestal y muy amablemente nos ha contestado 4 preguntas que mandaron ustedes, mamás, con respecto al regreso a clases. Algunos han tenido problemas, otros les está yendo muy bien, parecen peces en el agua, como si ya estuvieran adaptados, pero hay otros que no tanto. Entonces, pues bueno, Shay, me mandaron estas 4 preguntas, te las voy Sí. a exponer y si me pudieras contestar. Estas preguntas no solo son enfocadas a los niños, sino también a los padres, ¿no? Entre el trabajo, la casa, las comidas, la organización, la despensa, a veces parece que estamos en un caos, ¿no? El cambio a veces es difícil. Pero bueno, entonces empecemos con las preguntas. Me pone una mamá. Andamos a prisa. No lo puedo levantar. Salimos a las carreras, es puro grito. Veo aversión al momento de ir a la escuela. Sí, esa es la dinámica que están viviendo muchas familias, ¿no? Ahorita, porque veníamos de un estado en donde no había clases, todo fue en línea. Entonces, la relajación mental, física de ese hijo, de ese chico, no está regulada como normalmente lo regulamos, ¿no? Entonces, llegar ahorita a un sentarte, a un concentrarte, a un poner atención, empieza a manifestar como una reacción negativa. Hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama Violeta Oclander. Ella dice que cuando nosotros vemos una fuerza impulsora en nuestros hijos negativa, desafiante, lo debemos de ver de manera positiva, porque si la sabemos encauzar esa fuerza, la podemos dirigir y la podemos no solo ver como una enfermedad, sino canalizarla. Entonces, creo que es un tiempo de mucha escucha que tenemos que tener los padres de mucha atención que nos va a llevar a comprensión. No es así como dar una receta mágica rápida, una poción que tú vas a hacer y rápido él mañana va a despertar con el deseo de ir a la escuela y estar atento. No, sino que tenemos que poner mucha atención. ¿Qué está pasando? ¿Cómo venía él funcionando? ¿Qué está pasando? Hay amigos nuevos, maestras nuevas, fue cambio de escuela. Tengo que poner atención en lo que estoy observando en mi hijo. Aquí me traje una lupa y esta la manejo mucho cuando trabajo talleres con padres, porque tenemos que ver así, con mayor detenimiento y con mayor observación. ¿Qué es? ¿Qué está pasando con mi hijo? Mi hijo es único. Si bien son todos los que están reaccionando así, cada chico o cada niño está reaccionando por algo muy particular de él. Entonces, observar qué está pasando en casa, qué piensa él de la escuela. Alguna vez, por ejemplo, como trabajo con niños, trabajo en escuela también, una niña llegó muy mal a la escuela. Y se sujetaba de los barrotes, no quería entrar a la escuela, gritos, casi todos lo que le empiezan a decir, cálmate, cálmate, no pasa nada, todo va a estar bien. La verdad es que no debemos de actuar de esa manera porque son reforzadores negativos, porque el niño está asumiendo una experiencia que no está siendo agradable para él. Entonces, lo más recomendable es en ese momento no tomarlo, no sujetarlo físicamente, aislarnos un poquito a una distancia, no invadirlo y acompañarlo, escucharlo. No va a llorar todo el día ni va a estar llorando con las lágrimas a todo lo que da en ese momento. Y ahí estarnos con él. Lo que hicimos en ese momento, bueno, yo me quedé a una distancia, ahí mi persona, mi presencia. La mamá se tuvo que ir, era inevitable para la mamá quedarse. Entonces me tomé unas crayolas y unas hojas. Los niños manejan mucho dibujo. Todo lo que los niños dibujan es una riqueza, porque ellos expresan. Pude haber llevado plastilina, pude llevarme harinero, pero en ese momento llevé crayola y hojas. Y le dije, vamos a dibujar un ratito lo que tú estás sintiendo. Y así recelosa me veía y empezó a dibujar. Se empezó a tranquilizar, no la invadí, no le dije todo va a estar bien.
la acompañé, mi presencia y mi escucha. En ese momento ella empezó a dibujar y dibujó una escuela y dibujaba monstruos alrededor. Monstruos. Entonces le dije, ¿esos monstruos de qué son? Vi una película y en esa película había monstruos en la escuela. ¿Te das cuenta? Sí. Ella no quería entrar a la escuela porque tenía miedo a que se repitiera la experiencia que ella había vivido en la película. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Lo que tú encuentras en la niña te da paso a saber qué necesitas hacer. ¿Qué necesité hacer? Bueno, presentarle a la escuela. Entonces, ahí sí le pedí permiso. ¿Te puedo tomar de la mano? Y te quiero enseñar la escuela. Vas a ir conmigo. Se sintió más segura, se sintió más tranquila. La tomé y empezamos a ir aula por aula. Y le decía, obsérvate algo, ventana. Empezó ella a, ya se escuchó en el dibujo, porque lo vio, y ahora iba a escuchar a la escuela, a poner atención en la escuela. Entonces, ¿qué necesitamos? Observar a nuestros hijos, mirar a nuestros hijos, pero con detenimiento y con profundidad. No es, vivimos en un tiempo de muy aprisa y nos hemos vuelto analfabetas afectivos. No sabemos leer en nuestros hijos lo que realmente están sintiendo. Pensamos que como todos salieron de la pandemia, todos están en caos. Sí, pero el caos de tu hijo es un caos único. Así no es el mismo caos de todos. Así es, y se maneja de formas diferentes, como dices Sí tú. es. Ok, Sí. entonces puedo ver en un término general que tengo que observar, ¿no? Y accionar de lo que esté viendo. Pero De lo que el regalo que te da el niño. Okay. Del regalo que te da. Porque no es actuar desde una postura adultocentrista, de, yo sé lo que necesitas, es esto. No, yo tuve que escuchar a esa niña y saber que ella era el miedo. Y entonces le presenté a la escuela. Después veíamos la escuela, salimos desde la parte de afuera, la vio desde afuera, después entró y eso le fue dando confianza. Sus sentidos, su vista, su oído, su olfato, incluso su olor, su tacto, todo empezó a activarse. Porque un niño cuando entra en tensión cierra sus sentidos y no contacta con el mundo exterior. Se misma y no hay una apertura a lo que necesita él conocer. Y además de todo esto, Shay, o sea, también debemos pues poner atención en qué están viendo nuestros hijos, qué están haciendo, porque de algo salió esto de los monstruos y la escuela, ¿no? Pero pienso que Sí. también lo que vivimos en casa tiene mucho que ver con la reacción que ellos van a tener. Como decía esta mamá, es que salimos a las carreras y es apúrate y trae esto y trae aquello, ya lo jalé de la oreja, ¿no? Entonces el niño relaciona con que hay un caos en mi casa, cuando voy a la escuela, mejor no quiero ir a la escuela, ¿no? Y parte de eso es la poca organización que tenemos para ciertos aspectos. Entonces, pues debemos procurar ser organizadas, buenas administradoras en nuestra casa. Es buena tu observación, porque tú te das cuenta que eres desorganizada porque pusiste atención, porque estás viendo el resultado, ¿sí? Entonces, al poner atención, tú te estás dando, hoy es jueves, mañana es viernes. ¿Cuál es el punto caos? Bueno, el lunch, las mochilas, prepararlas en la puerta de la entrada, el lunch, tenerlo lo más accesible en el refri, verlo desde ahorita, apoyarme también del esposo, ¿no? Tú ayúdame en esto, involucrarnos con la familia. Sí. Entonces, queremos a veces hacer todo nosotras o queremos hacerlo rápido y nosotras. Entonces, eso nos trae caos. Poner atención, ¿qué necesito? Pues también necesito ayuda, ¿no? Sí. Y esa ayuda la puedo pedir. Y otra forma de enamorar al niño para que vaya a la escuela es haciéndolo partícipe, lo que me acabas de decir. Mira, vamos a preparar tu mochila, vamos a preparar tu uniforme, vamos a prepararte mentalmente. De hecho, esto es de trabajar todos los días con el niño. Y me lleva a la segunda pregunta que me pone esta mamá. He estado dejando a mi hijo en la escuela y se ha quedado llorando. Nunca hemos estado separados, le cuesta convivir con otros niños, es lo que me estabas diciendo, y lo dejo en llanto.
Y esta mamá precisamente quería una lámpara mágica, ¿no? Acciones prácticas. Ya me dijiste que es escuchar al niño, pero tengo una duda. ¿Lo debo dejar llorando o lo apapacho o qué pasa, ¿no? Yo precisamente hoy platiqué con unas maestras, con las maestras de mi hija, y ellas me dicen, mira, en las escuelas que son pequeñas, pues nosotros la abrazamos, que se calme y la distraemos con la plastilina, con juegos, pero hay lugares en donde tal vez no puedan prestarle esa atención. ¿Qué tengo que hacer yo para que evitar esta situación? Sí, si para la mamá es inevitable llevarla a la escuela, entonces ella tiene que mantener un diálogo durante el día con la niña y platicar. Por ejemplo, si hoy la llevó y le dieron la noticia, no estuvo llorando todo el día, entonces tú vas a platicar con ella, sentarte, ¿sabes? Tienes que tender tus colchonetas en tu casa, dejar, quizás tienes mucho que hacer o mucho trabajo, pero darle el tiempo a tu hijo de acostarte con él en el piso y empezar a jugar. Empezar a jugar, no sé si es niña con las muñecas, si es niño con los carritos, o poner una pizarra y usar plumones y ponerte a dibujar. Casi siempre no encontramos significado en hacer eso. Pensamos que es pérdida de tiempo, o qué ñoño, ¿no? O qué bobo estar haciendo esto. No, tú estás teniendo una interacción con tu hijo cercana y estás conociendo, y él se siente importante. Te voy a decir algo, muchos de mis niños que vienen a terapia le dicen a su mamá, mamá, llévame con Sheila, y de verdad te lo digo, y me dicen, es que dice que los ayudas a conocerse, y ¿sabes qué hago yo esa hora que los tengo? Toda mi atención es sobre ellos. Lo que ellos en realidad están queriendo es una persona que tenga todos sus sentidos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, es mi pista, lo escucho, lo toco, lo huelo su estado físico, incluso lo tacto, lo siento. Entonces, todo esto es lo que un niño necesita, y lo necesita de su madre, ¿me entiendes? Sí. Entonces, cuando la mamá empieza a hacer esto, empieza a observar y empieza a hablar con el hijo. No sé, a lo mejor podemos dibujar una escuela mañana vas a ir a la escuela ¿qué hacemos? Pues jugamos a la maestra y al alumno, y me pongo disfraces, ella lo vaya viendo natural, y el diálogo durante todo el día es muy importante, porque el niño empieza a hacer conexiones neuronales. Yo les digo a mis niños, hagan de cuenta que las neuronas empiezan a hacer como chismositas entre ellas, ¿no? Y se empiezan a comunicar, mañana hay escuela, pero si tú le comunicas mañana hay escuela hasta el día en la mañana, al otro día en la mañana, pues esa neurona hizo esa conexión en ese momento nada más, ¿no? Pero si tú lo estás comunicando durante el día, el niño está siendo sensible, receptivo, comunicando sensorialmente esto, neurológicamente esa información, y para él va a ser más sencillo ir mediante la consistencia, acostumbrándose mentalmente a que mañana viene a estar a clases. Ahora, es un proceso de adaptación, pero hay una palabra que dijiste hace un momento, lo distraemos. No es una buena herramienta distraerlo, porque tarde o temprano esa distracción va a brotar con un llanto, con un ataque de pánico, con una conducta fuera de lugar. Entonces, no es tan recomendable distraerlos, porque lo enseñas a hacer una deflexión. ¿Qué es eso? Evitar lo que siente. Entonces, el niño se empieza a acostumbrar a evitar lo que siente, se adapta, le funciona y así enfrenta la vida. Entonces perdón, Shay, para las maestras que están aquí escuchándonos y que tienen a los niños y que están llorando, ¿está bien el que te apapacho, no te distraigo? ¿Qué hago entonces? Sí, pedir permiso si quieren que lo abraces, ¿no? Porque si está en el llanto no va a querer el abrazo físico, y es un reforzador negativo. El reforzador positivo es tú lo acompañas, ¿sí? Y tú pones atención y empiezas a comprenderlo. ¿Me explico? Y de lo que él te va dando, tú vas trabajando. Y como educador, sí, tú necesitas, en ese momento tienes a 4 o 5 niños más y no puedes perder el tiempo con él, ¿verdad? Pero tu presencia con él ayuda muchísimo. Yo no me voy a ir de aquí, yo voy a estar aquí. No quieres que te toque, pero aquí voy a estar.
Ok. y mirar que el niño se sienta que estás cuidando de él. Y sabes, ahorita está pasando mucho eso, ¿no? Estamos muy preocupados porque está la red, la tecnología, el internet, que se cae, que se va, que regresa, y nos estamos preocupando que si el COVID, que si el virus, que si viene sanitizado, no me toques, que ya esté para allá. Y estás tan preocupado por esos estresores ambientales que te olvidas de la personita y te olvidas de hacer un contacto relacional de cercanía. Ok. Y eso es lo peor que nos puede pasar como padres, como profesores, como personas. Ok, ok, entiendo el punto y como me decías, es un proceso de adaptación. Vamos a imaginar que llegó el viernes, ya no lloró, lloró 3 días, 4 días, el viernes ya no lloró, está contento, va el fin de semana, llega el lunes y llora de nuevo. Entonces, Sí, lo llaman normal, regresión de los lunes. ¿Qué me sí. aconsejas? Es normal, pero te aconsejo es eso. Desde el viernes, el sábado y el domingo no le pierdas la secuencia. Síguelo entrenando a la escuelita, ¿me entiendes? Ok, Ahora, algo importante que es acá. Él llora o ella llora porque lo estás sacando de un refugio importante para él, que es casa, ¿no? Que es el hogar, sí, que es mamá, que es su relación. Entonces, eso que está llorando, no invalidarlo, ¿no? Ni quererlo quitar. Es normal que lo esté haciendo y ese sentimiento no se lo puedes arrancar ok. y no es válido arrancarlo. Lo va a sentir porque es un desapego del vínculo con la mamá, ¿no? Sí, De y esa de cierta relación. forma está bien llorar, ¿no? Así Ok. es saludable para ellos esa expresión, no por qué quitarla y por qué querer que no lo haga, ¿no? Y es lo que decimos cuando está el niño, no llores, tranquilízate, mamá va a estar bien, todo va a pasar, no, o sea, el niño tiene la necesidad, Sí, no le violentemos su dignidad, ¿no? Que ok. tiene como niño. Y bueno, me lleva a la tercera pregunta. Una mamá me pone, a mi hijo le cuesta hacer amiguitos. Y no solamente hablamos de niños chiquitos, este pudiera ser un niño más grande. No parece socializar ni con los maestros. ¿Me debo preocupar? ¿O cuáles son los focos rojos para pensar en autismo? Y bueno, el tema de autismo es un tema amplio, muy amplio, que es para un live solito, ¿no? Pero no sé si pudieras enumerarle a esta mamá el foco rojo del autismo o cuándo debo encauzarlo a un especialista o qué hago, ¿no? Sí, bueno, el autismo generalmente se identifica si es una madre que es atenta y bien dedicada a observar a su hijo, la mirada, no focaliza a la mirada. Tú puedes pasar enfrente del niño y el niño sigue viendo hacia acá. No sigue tu secuencia en el caminar. La mirada es perdida. ¿No? Y generalmente se dan cuenta a muy temprana edad, de 3 meses, por ejemplo, ¿no? No señala objetos, no contacta físicamente, no comprende el ambiente, tiene conductas, por ejemplo, repetitivas, de oscilación física, ¿no? De movimientos, pero para que tú puedas detectar un espectro autista, tiene que haber un rastreo neuronal, un diagnóstico neurológico de un especialista y tiene que haber una evaluación especializada para detectar esos rasgos que no se detectan a veces a simple vista y tiene que ser una evaluación psicológica. Pero en tanto no tenemos esa evaluación psicológica, ¿qué podemos hacer? Identificar en casa. Cuando se trabaja con niños, Paola, siempre se trabaja con los papás. Y a veces el trabajo más fuerte es con los papás. Y ahí es cuando te das cuenta, ¿no? La resistencia, la negatividad para trabajar. Yo vengo, te traigo al niño, mira, esto me está pasando, la misma me dijo esto, ayúdame. Pero yo tengo que regresar la mirada y decir, ¿qué crees? Tengo que verte a ti también como papá, platicar cómo son sus dinámicas. El niño me cuenta las dinámicas, pero yo también quiero conocer las dinámicas con los papás. Entonces, escuchar a los papás también vienen con sus fortalezas, ¿no? Bien erigidas, ¿no? Y no las bajan. Entonces, con mucha empatía, tengo que hacer un trabajo de desensibilización, de empatía, para poder empezar a trabajar con ellos, pero el trabajo más fuerte con los niños es con los papás de los niños. Y ahí te das cuenta cómo se relacionan papá y mamá. Hay indiferencia, hay comunicación parca, es decir,
poca comunicación. Hay veces solamente están durmiendo. Me da mucha tristeza decir, pero papá trabaja todo el día, mamá trabaja afuera, llegan, hacen lunch para el otro día, llegan cansadísimos, se meten en la cama y ya no hablan. Sí. Entonces, esa dinámica es un autismo psicológico, ¿no? Vivencial, de no existes, veo, no contacto, no te huelo, no te siento, no nada. Entonces se manifiesta en la ausencia de afectividad de ese niño. Entonces se tiene que tener convivencias tiernas, basadas en una ternura. ¿Qué es una ternura? Ternura, mira, me traje, aquí tengo unas semillitas que en la mañana saqué de un limón, y es una semillita, es ese niño. Es algo muy pequeño con un propósito de Dios para ellos muy grande. Tú al plantarla tienes que cuidarla con mucha dedicación, con mucho esmero, mucha atención. Hay plantas que solo con cambiarlas de lugar florecen. Hay plantas que el tipo de luz tienes que identificar cuál es el tipo de lugar en el que la tienes que poner. Y si eso hacemos con una plantita y da un fruto hermoso, con un niño tiene que recibir ese cuidado, ese esmero para poder dar el fruto que Dios tiene planeado para su vida. Entonces, es un trabajo de mucha dedicación, no es robotizado, no es mecanizado, es de ternura, enfocado a cuidarlos, ¿no? No es pasar el tiempo nada más, ¿no? Porque habrá papás y habrá mamás, como decías hace un momento, que están todo el día trabajando y que pues es la actividad que hacen, ¿no? Pero el momento que le puedes dedicar a tu hijo, dedícalo al 100%, como nos estabas comentando. Entonces yo creo que esos momentos en el día y durante toda la semana es la ternura de la que me estás hablando. Y es mediante la comunicación, el diálogo, me explico. Aunque el niño tenga 9 meses, 7 meses, ya hay un diálogo, ya vive tus emociones, tus alteraciones y tus tranquilidades que tienes como mamá, ¿no? Entonces, algo que también te quería yo decir, a veces lo que hacemos es que tratamos al niño de una manera en el que nos enfocamos solamente en comportamiento. Y no hay padre que no pase por esto, porque el comportamiento de tu hijo llega a avergonzarte. Y te llega a avergonzar de tal forma que quieres erradicarlo y extinguirlo. Y lo que necesitas saber es que tienes que recibir, escucharlo, conocerlo, y no va a cambiar inmediatamente. No, porque eso te va a permitir a ti tener habilidades como madre para desarrollar y como padre, como matrimonio también, para desarrollar, para poder cultivar la vida de tu hijo. Entonces, no es que nos centremos en erradicar comportamientos, y esa es una manera abusiva de tratar a nuestros hijos. Querer comportarlos conforme a una norma. Es lo que pasa a veces en las escuelas. Tenemos 30 niños y todos tienen que hacer lo que yo digo. Y es una manera de violentarlos, porque no todos aprenden de la misma manera, ¿no? Entonces, gracias a todas las investigaciones que ha habido, y descubrimos que hay formas diferentes de llegar al niño y que el niño aprenda. Hay por medio de la música, hay niños que aprenden muy bien por medio del arte, hay otros niños que aprenden por medio de la lectura, ¿no? Muy cuidadosa. Hay otros niños que solamente aprenden haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que ver que no nos centremos en el comportamiento. Eso es ser abusivo para con ellos. ¿No? Hay que buscar. Dime. Ni en el conocimiento, porque también tengo padres, ¿no? Que los niños son bien comportados, bien ecuánimes, bien equilibrados, pero están preocupados porque no aprenden, porque no saben, y entonces o aprende mucho o es muy buen niño, y nos olvidamos de algo muchísimo más importante, Paula, que ese niño no vino a este mundo a ser el más equilibrado psicológicamente hablando, ni el más conocedor de todos los conocimientos habidos y por haber, sino ese niño vino a conocer verdades eternas de un Dios, para su vida, que pueden potencializar su vida para el servicio de Él, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Y muchas veces cuando abusamos de los niños, cuando no los vemos
en su totalidad, ellos no van a poder conocer de ese amor, ¿no? De ese amor. ¿Por qué? Porque se van a cerrar ellos. Van a vivir abusos, van a vivir violencia, van a vivir humillaciones. Y eso les va a cerrar sus sentidos para conocer un amor verdadero que es el de Dios. Ok. Entonces sí, es como de mucha importancia, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué es lo más importante? De hecho, esto es lo más importante. Y bueno, Así la es. cuarta pregunta dice, yo no llevé a mi hijo a escuela presencial, está en híbrido, es decir, las clases son en línea, pero se distrae mucho y lo veo chocado. ¿Qué puedo aplicar para que su aprendizaje sea significativo? Y creo que de lo que me estás diciendo ahorita es el punto, o sea, cada niño aprende de forma diferente. No sé qué nos puedas comentar sobre esta pregunta. Sí, sí, el sistema en línea es muy frío, ¿no? Es muy frío y es, métete y ponte frente a una máquina y bueno, no está ese contacto relacional. Entonces, tenemos que, luego, nuevamente, las dos palabras que te dije, atención y comprensión. ¿Qué, qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le hace que esté distrayéndose, no? Hay niños que están utilizando mucho las manos, entonces están agarrando el cabello y están teniendo triquitolomanía, o sea, se rompen el cabello, ¿no? O se empiezan a morder las uñas, no dejan de jugar con plastilina. ¿Por qué? Porque están ansiosos. Tienes que identificar de dónde viene su ansiedad. Muchos niños, te lo digo porque me lo han dicho, les crea caos verse en la cámara, verse en la cámara. O sea, se ven y me dicen, es que estoy muy feo, ¿no? O no me gusta verme en la cámara y apagan su cámara. O están en la cámara un poquito así, ¿no? Que no salgan en la cámara. Entonces tienen timidez a esa parte, relacionarse de esa manera. Entonces tengo que ver qué está pasando con mi hijo, ponerle atención, en qué clases está más distraído también, ¿no? Ok, sí. Cómo está dando la clase, a veces la Miss es la forma, o qué significa la Miss para él. Tenemos que ver, atención y comprensión. Pero Okay. sí, eso permite saber que es un método que está siendo muy frío para ellos y que la distracción es un factor que está generándose. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo a que tome conciencia de lo que está pasando. Pero no me voy a sentar con él y le voy a decir, ¿ya te diste cuenta? Amplía tu conciencia, no pones atención a la maestra y eso es un trastorno de no, no le voy a decir eso, sino que mediante el juego, vente, vamos a relajarnos, vamos a hacer un flan, no sé, vamos a hacer un postre. Y Okay. en el postre haciéndolo, los hijos hablan, ay mamá, es que la Miss es como muy regañona, o ya viste que Matías a veces se mete y siempre tiene juguetes mejores que los míos, no sé, ahí en el haciendo el flan, ellos van a Okay. empezar. Y es una riqueza que te están dando y que a veces esa riqueza no la tomamos, ¿no? Y Sí. que tenemos que tomarla para poderla canalizar y guiar. Ok, y el prestarles atención no significa llenarlo de estímulos, como en un principio yo intenté con mi niña, ¿no? Meterla en la tina sensorial de arroz, de frijol, de gelatina, de esto y aquello, y a veces es demasiado estímulo y tal vez solamente es tiempo el que quieren, ¿no? Y podemos utilizar diferentes formas para sus sentidos, ¿no? Tal vez un día sea con el tacto, pero en 3 días, 4 días puede hacer con el gusto o con la vista, y aprovechando eso vamos a estar sacando posts para ayudarlas a ustedes, mamás y papás, a que tengan ese vínculo y esa atención para que sus hijos hablen. Y si no hablan, no te preocupes porque aún así lo conoces con sus actitudes, ¿no? Sí, Y sí, así bueno, es. esas son las 4 preguntas que mandaron las mamás. Muchas gracias, Shay. Y yo tengo un tip para ustedes. Suena muy trillado, y de hecho hay varios libros de levántate a las 5 de la mañana y tu día va a ser muchísimo mejor, que puede que sí, pero no a todos les funciona. Lo que sí te puedo decir es que si te levantas un poco más temprano, te da tiempo de ser más organizada, de verte un poco menos tú y enfocarte más en tus niños, en que tengas, ciertamente no podemos tener el control de todo, o sea, hasta nos estresaríamos más, pero
pero que no se nos salgan las cosas de control. Entonces, lo que puedo decirte es, levántate un poquito más temprano, despiértate y ora a tu Dios, lee la Biblia, o sea, aliméntate de lo que es bueno, porque es de lo que le vas a enseñar a tus hijos. O sea, lo que tú tienes en tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Entonces, tu hijo tiene que saber eso que es importante que nos estabas comentando, Shay. Otra cosa te puedo decir, acuéstalos temprano. O sea, cuando uno exagera y jala y estira el horario del niño, el niño ya está out, ¿no? Está sobrecansado, está de malas, no pone atención. O sea, el sueño es súper, súper importante en la conducta de los niños, ¿no? Entonces, mi esposo dice, haz ejercicio, camina, haz natación, haz esto, haz aquello, porque te vas a sentir bien, ¿no? Hormonalmente está comprobado que te vas a sentir bien. Y planifica hasta donde puedas tu semana, tus actividades, los días de consulta, el día para ti, tu pareja, que puede ser el día que salgan a caminar y matas 2 pájaros de un tiro, ¿no? Planifica la comida que vas a hacer para que tengas también compras inteligentes. Entonces, esto es parte de ser organizada y también esto nos da tiempo para nuestros hijos, que tú seas una buena administradora del hogar. Entonces, yo les puse en un post que les íbamos a regalar yo sé, creo que lo ven al revés, pero bueno, es un planificador de comidas, porque la mayoría de las mamás, cuando tenemos hijos chiquitos, ya no sé qué darle de comer. O el esposo no le gusta esto, no le gusta aquello, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comprar? Ya vi 1000 recetas. Bueno, el planificador que les mostré está buenísimo, aunque lo vean al revés. Viene desayuno, lunch, comida, cena por día. Y por ejemplo, aquí en el lunch de nuestros hijos ponemos, y hay unos cuadritos ahí para que tú anotes si se lo comió o no se lo comió y le pongas una palomita o un tachecito y ves y dices, bueno, este alimento no le gusta, se lo ofrezco de otra forma otro día, y también vas conociendo a los gustos, ¿no? de tu niño y de tu familia. Y eso te va a descansar en, ¿qué voy a hacer de comer mañana? Y no tengo la despensa, y tengo que ir por el pollo. No, o sea, cuando tú planificas el domingo, la verdad es que las comidas de la semana se van dando, ¿no? Esa era mi pequeña aportación en cuanto a la organización que necesitamos como padres. Me ponen aquí la pregunta de todos los días, ¿qué hago de comer hoy? Sí, pero créeme que te va a ayudar mucho ser más organizada. Y pues, mira, Shay, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado, o sea, estas respuestas que nos diste. A veces, como dice aquí un comentario, creemos saber todo, pero la verdad es que no, y nos han sido de mucha ayuda. Espero que a las mamás que mandaron estas 4 preguntas también. Y pues por último les quiero recordar que Macarema es una plataforma para ayudarte en la etapa que estás viviendo. Esta es la mejor etapa que puedes vivir, la etapa de guiar a tus pequeños, a los pequeños que Dios te dio. Entonces, estamos abiertos para ustedes si necesitan asesorías, en este caso psicológicas. O sea, no te esperes a que ya las cosas no estén funcionando. O sea, si tú ves un foquito que te está diciendo, atención, atención, agenda una cita con nosotros. O sea, ir al psicólogo está a veces como que mal visto, ¿no? Es que ya está medio loco. No. Tenemos en nuestro eslogan, ir al psicólogo no es de locos, o sea, es de valientes. Y si necesitas una consulta, entra a la página, Sheila está disponible, está dispuesta, ya la están conociendo, y es una excelente psicóloga. Entonces, pues muchas gracias. Dime. Para finalizar, ahorita que estás hablando de la nutrición, ese es el papel de la mamá y del papá también, ¿no? Nutrir. Y nada más quiero finalizar contándote algo sobre la importancia de la presencia de un padre. Porque ayer precisamente trabajaba yo con una chica que le ha costado mucho trabajo este proceso de alimentación, ¿no? Ha caído en bulimia y en conductas de trastornos de alimentación.
y hemos trabajado mucho su mente, su corazón, su espíritu también. Y bueno, había algo que ella me decía y trabajábamos sobre el miedo, ¿no? Que sentía mucho miedo. Entonces nos metimos en ese miedo, como a conocer ese miedo. Cada miedo es diferente, ¿no? Aunque todos tengan el trastorno de la bulimia, pero cada miedo es diferente. Y yo ya que habíamos trabajado el miedo, le decía yo, piensa en una historia que a ti te guste mucho, en una historia de la Biblia que a ti te guste mucho y que ese personaje tuvo miedo. Y pensó en Daniel y me dice, pienso en Daniel. ¿Cuándo? Cuando entró al horno de fuego, ¿no? Lo aventaron al horno de fuego. Ajá. ¿Y qué pasó con su miedo? Y porque ella lo que quiere es quitarse el miedo, ¿no? Y los miedos siempre van a estar con nosotros. Pero entonces le digo, ¿se le fue el miedo? ¿Lo quitó el miedo Dios? No, entró al horno. ¿Y qué pasó? Dios lo protegió. ¿Qué más pasó? No se quemó ni un cabello de su cabeza. ¿Qué más pasó? Y yo le iba haciendo más preguntas porque yo sé lo que necesita ella ir identificando. Y decía, bueno, Dios lo cuidó. Y solamente decía eso. Y no identificó algo muy importante, porque no tiene la capacidad de identificarlo. Le digo, quiero que observes muy bien qué más pasó en ese horno de fuego. Y no pudo identificarlo. Y ya cuando terminamos le digo, ¿sabes qué pasó en ese horno de fuego? Dios envió a su ángel. Dios estaba ahí con Daniel. Su presencia. Su presencia en sus miedos. No le quitó el miedo, No. pero su presencia estaba con él. Y ella no lo pudo identificar. ¿Sabes por qué, Paola? Porque ella tuvo un padre ausente, tuvo una madre indiferente y no pudo identificarlo. Y es algo que batalla mucho en su ser. Reclama la presencia de otros y no se ha dado cuenta que la presencia de Dios está con ella. Y disfrutaba ayer darse cuenta, si es verdad, no lo pude identificar, su presencia. Entonces la presencia imperfecta de nosotros como madres es muy importante, cuanto más la presencia perfecta de Dios. Ahora, lo importante de eso, de Daniel en el horno de fuego, no fue que Dios lo libró de sus miedos, sino que ese rey reconoció que no había Dios como él. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan saber. Y eso es lo que mucha gente necesita saber a través de los miedos que estamos pasando como madres, como hijos. Y saber que hay un Dios que pone atención, comprende lo que me pasa y no solo eso, me ayuda. Y su presencia está conmigo. Sí. Ese es el papel que nos ha encomendado Dios. Cultivar esa semilla, cuidarla para que lo conozcan a Él. Con eso termino. Así es, así es. Pues muchas gracias, Shay. Gracias a todos los que se conectaron. A los que no nos siguen, pues síganos, compartan este live si fue de ayuda para ustedes. Y pues bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias, Shay. Sí, bye. Hasta luego, Adiós. bye.